dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros pensamos si verdaderamente queremos ir al cielo, tenemos que evaluar eso. ¿Por qué? Porque al evaluarlo, nosotros tenemos que estar conscientes que nuestro comportamiento tiene que apuntar, tiene que reflejar en la dirección que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Es que nosotros estemos una eternidad con Él en el cielo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos. Bien, completamos el mes predicando de los Salmos. Fue una tremenda bendición para mí predicar de los Salmos. Y este domingo vamos a ir al Salmo 37. El Salmo 37 tiene 40 versículos, pero esta vez no voy a predicar el Salmo entero. Se salvaron. Es que era demasiado, tiene demasiada información, entonces vamos a predicar solamente desde el versículo 1 al versículo 11. Del 1 al 11. Entonces vamos a leer lo que nos dice el Señor a través de este Salmo de David. Dice la palabra del Señor así: no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás, pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor, y te pedimos, Padre, como siempre, que tú hagas esta palabra vida en nosotros. Señor, gracias porque al leerla, Señor, adquirimos conocimiento, pero, Señor, el conocimiento sin la presencia tuya en nuestras vidas hace que todo estudio sea vano. Pero sabemos que tu palabra no es vana, sino que es viva y eficaz, y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, para que poder discernir entre lo correcto y lo malo, Señor. Señor, que tu palabra hoy día hable a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te necesitamos, Señor, necesitamos de ti. Señor, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu transformación, necesitamos de tu vida, Señor, del Dios santo, un Dios real, palpable. Señor, un Dios que hace la diferencia. Señor, gracias. Gracias, Padre amado. Que sea, Señor amado, un momento donde tu palabra, Señor, cobre vida en nuestra mente, en nuestros corazones. Y que, Señor amado, nos lleve a tomar decisiones. En el nombre de Jesús. Amén. Es normal que nosotros nos topemos con momentos que son injustos. ¿Usted alguna vez se ha topado con alguna injusticia? Es súper común toparse con injusticia, pero a veces hay injusticias que nos molestan más todavía porque son injusticias que son hechas para aprovecharse del débil, para aprovecharse de la persona que no tiene quien lo defienda, para aprovecharse de que está desprovisto de cuidado o de a quien se le puede aprovechar. Entonces, cuando el salmista está escribiendo, está hablando
a una persona o a una congregación sobre este grupo de personas que de repente se enojan tanto por la injusticia y porque ve que las personas a veces malas, que son injustas, que hacen lo incorrecto, inclusive les va bien. Entonces, el salmista le está escribiendo, pareciera que inclusive a una persona que de repente se enojó con Dios porque da la impresión como que Dios no hiciera nada. Entonces, frente a esta irritación o molestia con las personas que se comportan mal y que además de ser malos, de hacer cosas malas, de aprovecharse del prójimo, además de eso les va bien, entonces el salmista le habla y le dice, ¿qué les dice? Lo primero, no te irrites. No te irrites. ¿Por qué no irritarnos? Porque no es el camino. Cuando habla de palabra irritarse, me gustó, busqué la palabra y la palabra en original está en sentido de que se calienta. Decía, ¿por qué? Porque se ha fijado cuando uno se enoja mucho y se le nota, se pone rojo, como que se le nota en la cara. Entonces la palabra original está diciendo de que se irrita tanto que se le nota. Entonces no te irrites, porque no es el camino que Dios quiere para nosotros. A pesar que nosotros vemos cosas terribles en la vida, vemos cosas que son abusos, vemos aprovechamiento. Y, por ejemplo, había un caso de un hombre que compró los derechos de un medicamento que costaba $13.50. Y lo compró, y cuando compró los derechos lo subió a $750 la pastilla. Imagínate el aprovechamiento de las personas que necesitaban esa pastilla. Después le hicieron un caso, le hicieron un juicio y le dijeron ya tiene una multa de $5 millones y llegó y lo pagó. ¿Injusto o es injusto? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Molesta o no molesta? Quizás a nosotros no nos moleste tanto, pero quizás si teníamos un pariente que necesitaba esa pastilla y que de la noche a la mañana le suben el precio en un 5.000%, nos irritaría. Entonces hay muchas cosas que nos irritan. ¿Le ha pasado de repente que usted va a hacer un trámite y tienen que ponerle el timbre y la persona dice, no, ven mañana porque hoy día no timbramos? Y el timbre está ahí encima, está la persona delante de nosotros y dice, no, pero ven mañana porque hoy día no se timbra. Y uno dice, ¿qué le cuesta tomar el timbre y levantarlo? Se siente con poder. ¿Cuándo no nos ha pasado que chocamos? A mí me pasó con mi hermano, me enojó mucho. Mi hermano chocó y lo chocó a un colectivo y lo chocó porque el colectivo atravesó en un lugar que no debía. Entonces mi hermano era en la madrugada porque él sale a comprar muy temprano, entonces no había gente en la calle y la única persona que iba era el chofer del colectivo y el joven que trabajaba con mi hermano que iba en el asiento del copiloto. ¿Y qué es lo que hizo el hombre del colectivo? Llevó testigos falsos. Todas las pruebas estaban a favor de mi hermano, pero los testigos falsos que llevó hicieron que mi hermano no pudiera cobrarle los gastos al otro hombre y tuviera que pagar sus propios gastos y tuviera que pagar todas las reparaciones. Injusto. Entonces vivimos momentos injustos, vivimos momentos terribles y a veces pensamos que el irritarnos es el camino. Pero fíjense en un versículo que aparece en Santiago. Santiago 1:20. Dice Santiago 1:20, está en el Nuevo Testamento. Yo andaba buscando el versículo y lo leí como 3, 4 veces y no lo encontraba, pero decía, aquí está el versículo. Y leía todo el pasaje hasta el 19 y no lo encontraba. Lo leí 3 veces hasta el 19 y de repente me di cuenta que me faltaba leer el 20. Y ahí está el versículo. Versículo 20, Santiago 1:20. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Entonces el camino, primero, no es irritarse. No es enojarse con Dios, no es encolorizarse, no es mostrar no es tomar
en nuestras manos la justicia, no. ¿Por qué? Porque no es el camino que Dios quiere. Porque cuando a veces nosotros nos enojamos y, por ejemplo, solucionamos un problema con nuestra ira, pareciera que se soluciona, pero tarde o temprano trae las consecuencias que no son gratas. Entonces, lo primero es no irritarnos contra esas personas que, a pesar de que están haciendo lo malo, a pesar que se están aprovechando. ¿No se han dado cuenta de repente que en los trabajos hay gente que empieza a hacerle la vida imposible a los demás? Miran y dicen, mira, si yo quiero subir hasta tal lugar, yo veo que ese puede ser un tope porque son muy capos. Entonces vamos a hacerle la vida imposible para que lo echen. Y hay gente en las empresas que trabajan para que echen a los que son su propia competencia para poder ascender más rápido. A veces nos encontramos con gente así. Nos encontramos con gente que se aprovecha de las reglas a su favor en desmedro de los demás. Entonces, cuando nos encontramos con cosas que nos irritan, de repente vemos personas que tienen mucho poder y ocupan ese poder para aprovecharse del resto, nos irrita. Pero la palabra de Dios, lo comienza este salmo, nos está diciendo, no, ese no es el camino. No es el camino. Entonces tenemos que entender que no es el camino. ¿Y por qué? ¿Por qué no es el camino? Veamos el versículo 2. Porque pronto se marchitan. Porque dentro de pronto se van a marchitar. Porque podemos ver a esas personas triunfar. Podemos ver, a veces uno ve reportajes, los amos de la guerra, que son la gente que vende armas y que produce guerra solamente para poder vender armas. Se dice que la guerra, se hizo un estudio que cuando, creo que Bill Clinton estaba muy mal con su economía, cuando él declaró la guerra, en su gobierno la economía creció porque dentro de Estados Unidos hay demasiada empresa armamentista. Entonces, después los presidentes que vinieron en ciertas etapas de su gobierno hicieron una guerra. ¿Por qué? Porque activaba la economía. Entonces vemos que a veces hay un aprovechamiento y eso nos irrita, pero no es el camino. Porque esas personas, aunque pareciera que están haciendo lo malo y que Dios no está haciendo nada, tarde o temprano se van a marchitar. Es decir, tarde o temprano van a partir de esta tierra. Tarde o temprano van a tener que rendirle cuentas a Dios. Tarde o temprano, más temprano que tarde, van a dejar de existir en este mundo. Entonces, cuando nosotros pensamos y creemos que este mundo es lo importante, entonces creemos que las cosas cambien en este mundo. El asunto que no es que las cosas cambien en este mundo, las cosas es que se haga lo que Dios desea con este mundo y con la eternidad. Por favor, en Job, capítulo 14, versículo 1, dice Job 14:1, pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Es como las flores que brotan y se marchitan. Es como efímera la sombra que se esfuma. El mismo versículo, los mismos dos versículos leídos en la Nueva Traducción Viviente, la copié porque me gustó mucho como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Brotamos como una flor y después nos marchitamos. Desaparecemos como una sombra pasajera. Entonces los injustos, los malos, los malvados, un día van a desaparecer. Por eso no podemos irritarnos, porque pareciera que la justicia de Dios no llega, pero sí, la justicia de Dios está presente. Y tarde o temprano esas personas van a tener que rendir cuenta. Un día se van a marchitar, van a morir y se van a dar cuenta que sus millones, que sus puestos, que sus fortunas, que sus posesiones, que su fama no les va a servir de nada cuando estén delante de Dios. De nada. Entonces, el camino cuando nos enfrentamos a las injusticias no es irritarse. ¿Por qué? Porque van a un día
esta gente va a desaparecer de este mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando nos enfrentamos con la injusticia? ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando nos enfrentamos con una persona malvada? ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando vemos que la gente que hace lo incorrecto, que roba, que se aprovecha de las leyes, prospera? La Biblia lo dice, tenemos que actuar con fe. Actuar con fe. ¿Y por qué actuar con fe? Porque aquí en los versículos del 3 al 7 hay distintas cosas que se nos piden. Se nos pide confiar, deleitarnos, encomendar y callar. Y todas esas acciones, la única forma de poder hacerlo es con fe. Porque si no fuera que actuamos con fe, parecería ridículo. Porque parecería que estamos haciendo algo que no va a cambiar nada. Pero sí estamos cambiando algo. Estamos dejando que una vida en este mundo obedezca a Dios y haga las cosas conforme Él quiere. Entonces, actuar con fe. Versículo del 3 dice: confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Es la idea de refugiarnos en el Señor, sentirnos seguros, estar tranquilos, descansar en el Señor. Cuando yo me irrito y me molesto, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que yo no confío en Dios. ¿Usted confía en Dios, hermano? Amén. Sonó bonito. Amén. Pero cuando vienen los problemas, también, amén, gloria a Dios. A mí me cuesta. Me cuesta. Cuando vienen los problemas empiezo ahí. Y es una lucha. Y es una lucha porque aquí en mi mente está la palabra de Dios y está el camino que hay que seguir. Y siento dentro de mí el deseo de hacer otra cosa y tomar otra actitud. Y ahí está el asunto de la obediencia. Obedezco a lo que la palabra de Dios puso en mi mente para que ya no solo esté en mi mente, sino que esté en mi corazón. Y ahí viene la obediencia. Pero la obediencia tiene que estar relacionada con la fe. Porque si yo no tengo fe, ¿para qué voy a obedecer? Si yo no creo que el cielo existe, ¿para qué voy a perder tiempo obedeciendo la voluntad de Dios? Si yo no quiero irme al cielo, ¿para qué voy a perder el tiempo siguiendo lo que Dios desea para mi vida? Pero es importante que sigamos los caminos que Dios quiere, porque es la forma que Dios tiene para traernos justicia. ¿Se acuerdan de Jesús? ¿Alguien se acuerda de quién es Jesús? No, nadie, yo tampoco. Jesús. Nunca le pongan Jesús a su hijo. Yo conozco como 3 o 4 Jesús que se portan súper mal. No sé, como que al ponerle Jesús al niño, como que lo incitan a portarse mal. Ya, disculpe, ese fue un comentario aparte. Córtenlo eso de la filmación, por favor. El asunto es que Jesús siguió ese camino. Siguió el camino que le trazó Dios. ¿Lo trataron injustamente a Jesús? ¿O no? ¿Lo habrán tratado injustamente a Jesús? Sí, pues lo trataron tremendamente injusto. No le hizo daño a nadie, y a pesar que no le hizo daño a nadie, lo maltrataron. No se quiso aprovechar de nadie, no quiso sacar a los sacerdotes de sus puestos. No, nada, él lo único que quería predicar y dar el testimonio de su Padre, y a pesar de eso dijeron: no, este tiene que morir. No se defendió y se aprovecharon porque no se defendió. Guardó silencio y se aprovecharon porque guardó silencio. ¿Por qué? Porque estaba en obediencia al Padre, porque sabía que la justicia no la iba a tomar en sus manos. Venía el momento de la justicia, pero tenía que esperar. Entonces, hemos recibido un ejemplo de cómo actuar. Y el ejemplo está en Jesús. Y Jesús es el mayor ejemplo. Entonces, lo primero que nos pide: actúa con fe, confía en el Señor, que los resultados van a venir. Miren, por favor, vamos con Daniel. Fíjense cómo lo hace Daniel.
Voy a leer solamente el versículo 6 al 10 del capítulo 6 de Daniel. Daniel capítulo 6, versículos 6 al 10. Dice, formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey. Ya estando en su presencia le dijeron, que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros los administradores reales junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora este decreto y póngalo por escrito, así conforme a la ley de los medos y los persas no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. ¿Qué hizo Daniel? Lo mismo de siempre. ¿Habían hecho una ley injusta? Sí, porque Daniel era un hombre honrado que cuidaba los intereses del rey. Nunca se aprovechó de su posición. Pero él sabía que tenía que adorar a Dios. Entonces, ¿él qué hizo? Adoró a Dios, confió en Dios. Si ustedes leen más adelante, se van a dar cuenta que Daniel no parece un diálogo defendiéndose o diciendo cosas o reclamando. No, Daniel fue al foso de los leones. Porque Daniel sabía algo en su mente y creía en algo, que después de esta vida hay otra. Pero también sabía que Dios lo podía librar. Entonces esa es una doble opción. Yo confío porque Dios puede librarme, como dijeron los amigos de Daniel cuando fueron echados al foso, no al foso de los leones, sino los amigos de Daniel cuando fueron echados al horno de fuego. Ellos dijeron, nosotros confiamos que Dios nos puede librar, Dios tiene el poder para librarnos. Pero si Él decide no librarnos, si Él decide que nos quememos, no importa, porque no te vamos a adorar. Entonces es confiar que Dios va a actuar ahora o va a actuar en un momento más adelante, pero sí sabemos que Él va a actuar. ¿Y qué hizo Daniel? Se fue al foso de los leones. Y todos sabemos lo que pasó. Dios le cerró la boca a los leones porque Él confió. Entonces tenemos que vivir en medio de la injusticia, en medio de gente malvada, confiando en el Señor. Hay veces que Dios nos soluciona los problemas así rápido, sí. Otras veces no, porque estamos en un proceso de aprendizaje, porque el trato de Dios no es con el malvado. ¿Con quién es el trato? Conmigo, contigo. Con todos los que quieren servir a este Señor tan maravilloso. ¿Qué tenemos que actuar con fe? Segundo, actuar con fe. Deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor. Una de las cosas que, disculpe que voy a decir, cuando yo era no cristiano y asistía a la iglesia, una de las cosas que a mí me incomodaba es que yo encontraba que el cristianismo era fome. Encontraba una lata, pero tremenda lata. Y yo iba a la iglesia pero a pesar de que iba, sentía que era una lata y estaba ahí esperando. Yo sabía cuánto duraba cada cosa, y ya esto va a demorarse media hora, el pastor va a predicar tanto. Entonces la última oración, ya aquí la oración final. Entonces cuando ya empezaba la oración final, yo me paraba y me iba. Porque inclusive no me gustaba ni saludar a la gente, porque me daba lata. Y lógico, no tenía a Cristo en mi vida. El propósito de asistir a la iglesia era solamente porque a mi papá le gustaba que yo fuera.
Entonces no había ningún sentido para mí. Y como no había ningún sentido, era una lata. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno conoce al Señor, se da cuenta que es maravilloso. Que hay tantas cosas hermosas en el ser cristiano. Nuestras oraciones son escuchadas. Dios nos perdona nuestros pecados. Dios derrama de su Espíritu Santo en nuestra vida. Dios comienza a tener una relación personal con nosotros. Hay tantas cosas que son preciosas en el cristianismo que a veces no nos damos cuenta. Yo no me daba cuenta porque no tenía a Cristo. Pero a veces no nos damos cuenta porque nuestra mirada está puesta en otro lugar. ¿Se ha fijado de repente cuando usted llega, se compra, disculpe, voy a hablar de tele porque me gustan las teles. Se compra una tele Full HD, 50 pulgadas. Dice, oh, espectacular la tele, se ve pero muy bien. Y usted lo tiene conectado con un DVD, ahí su tele Full HD, se ven súper bien las películas, y de repente va a la casa de su amigo, hoy te invito, vamos, tenemos una comida en mi casa. Llega a la casa de su amigo y se encuentra con una tele 4K, 65 pulgadas. Y no tiene DVD, tiene Blu-ray. Pero se ve espectacular. Usted se va a su casa, mira la tele. Yo pensaba que esta se veía bien. No, pero esta se ve mejor. Entonces desde ese día se propone, voy a juntar o voy a encalillarme porque yo tengo que tener esa tele. Estudiamos, revisamos, ¿cuál es la última tele? Ah, está la AMOLED, la última pantalla. Porque ahora ya mi tele no es tan buena. Pero si un día entran a su casa y le roban su tele, lo dejan sin tele, lo dejan sin un montón de cosas en su casa, entonces no tiene el dinero para comprarse una tele por varios meses, va a echar de menos esa tele. Inclusive va a echar de menos las teles cuadraditas. ¿Por qué? Porque no lo tiene. Nosotros tenemos muchas cosas en que deleitarnos en Dios. Tenemos muchas cosas en que deleitarnos como cristianos, pero a veces no las valoramos. Y no las valoramos porque a veces no le damos la importancia que se merecen. El leer la Biblia. Yo recuerdo cuando leía la Biblia y no era cristiano. No entendía nada. Trataba de leer y me esforzaba para leer y no entendía nada y dejaba la Biblia a media, dejaba el pasaje a media y nunca sacaba ningún provecho. Pero cuando recibí a Cristo en mi corazón, cuando Él me salvó y el Espíritu Santo empezó a vivir en mí, yo leo la Biblia y de repente, wow, me sorprendo. Es tan hermosa la Biblia, nos enseña tantas cosas, pero tenemos que deleitarnos. Tenemos el Espíritu Santo de Dios y ese es el que nos capacita. Y si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios porque no ha entregado su vida a Cristo, entréguese a Cristo para que pueda recibir las cosas hermosas que Dios nos da. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Actúa con fe. Actúa con fe. Deleítate en Dios. Disfruta la oración. No necesitamos estar repitiendo la oración una y otra vez, las mismas oraciones. No, abra su corazón. Dígale al Señor lo que siente. Dígale al Señor lo que está pasando. Dígale al Señor de las injusticias que vive. Dígale al Señor de sus penas. Dígale al Señor de sus anhelos. Dígale al Señor, pero no le exija. Porque dígale al Señor, es decir, al dueño de su vida. Explíquele lo que está viviendo. Compártalo como lo comparte con un amigo. Deleítese en el Señor. Deleítese. Porque si nosotros dejamos de irritarnos y nos preocupamos de deleitarnos, vamos a disfrutar el ser cristiano. Cuando estamos enojados, estamos molestos, no nos disfrutamos nada. No disfrutamos lo que nos rodea. Cuando estamos enojados y molestos, ni siquiera tomamos la Biblia.
Cuando estamos enojados y molestos, ni siquiera tomamos tiempo para orar y para hablar con el Padre. ¿Para qué estar irritados? Mejor deleitémonos en el Señor. Y además, el deleitarnos en el Señor trae una bendición tremenda. ¿Qué bendición? Salmo ahí, a ver, búsquenlo. Yo lo repito siempre porque mi esposa dice que es mi texto lema, lo aprendí de mi papá. Antes de leerlo en la Biblia, lo aprendí de mi papá. Deleítate en Jehová y deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Yo siempre les doy ejemplo de eso. Yo me siento que soy muy malvado o muy pecador delante de Dios, pero Dios siempre me está regaloneando. Y le he contado varios testimonios, no le voy a contar ninguno porque no tengo ninguno nuevo. Cuando llegue uno nuevo le cuento. Pero el deleitarse en Dios nos hace darnos cuenta que la voluntad de Dios es hermosa. Cuando yo me doy cuenta que la voluntad de Dios es hermosa, la voluntad de Dios aloja en mi corazón. Entonces mis peticiones ya empiezan a tener sentido, porque son las peticiones conforme al corazón de Dios. Y como amamos a Dios y sabemos que es tan importante que otras personas le conozcan, a veces estamos orando por el hermano que está enfermo, oramos por la otra persona que tiene necesidad, oramos por la persona que nos ha convertido y se nos olvida orar por algunas cosas que nos gustaría tener. Y sin darnos cuenta, cuando menos lo esperamos, el Señor llega con un regalo. Toma, sé que no me lo pediste, pero sé que para ti es importante. Deleítate en el Señor. Y Él va a conceder lo que está en tu corazón. Si no nos deleitamos en Él, en nuestro corazón puede haber cosas que no sean agradables a Dios y por eso no las puede conceder. Entonces, actuar con fe frente a la gente que nos irrita es también deleitarse en el Señor. Después nos dice, encomienda al Señor tu camino. Encomienda al Señor tu camino. ¿Qué sería encomendar al Señor nuestro camino? Es entregarle todo. Entregarle nuestra profesión, entregarle nuestra familia, entregarle nuestras profesiones, entregarle nuestras decisiones, entregarle dónde vamos a vacacionar, entregarle todo. Y ya lo hemos conversado anteriormente, que a veces no nos gusta hacer eso. ¿Y por qué no nos gusta hacer eso? Porque si yo le entrego todo, el que tiene que tomar las decisiones en mi vida, ¿quién va a ser? Dios. ¿Y por qué nos cuesta eso? Porque queremos tomar las decisiones nosotros. ¿Se imaginan que yo quiero ir a Licanray el próximo año a pasar vacaciones? Entonces yo oro por todo, pero no oro por Licanray. ¿Por qué? Porque Dios me puede decir otro lugar. Me puede decir Santiago. Lo que no es el Licanray, un poquito de diferencia entre Santiago y Licanray. Entonces, no voy a orar por todo, pero eso no se lo voy a entregar al Señor. No, es todo. Es todo. Yo les conté que cuando me convertí, yo no sé cómo Dios me tiene tanta paciencia, pero Dios me ha tenido mucha paciencia. Cuando me convertí, yo me convertí con un misionero. Entonces cuando oré al Señor, le dije, Señor, te entrego mi vida, te entrego todo mi ser, preocúpate de mi futuro, todo. Yo quiero entregar toda mi vida a ti para que tú hagas lo que tú quieras. Pero puse letra chica. ¿Se acuerda cuál era la letra chica? Pero mi esposa la escojo yo. En serio, les dije así a Dios. Le dije, Señor, te entrego todo, pero mi esposa la escojo yo. Porque en mi falta de conocimiento de Dios, en mi falta de conocer la palabra de Dios, yo pensé que Dios podía ser sádico y me iba a dar una esposa
que no fuera la esposa que me agradara o que yo quisiera. ¿Por qué? Porque desconfiaba de Dios. Entonces, un tiempo que esa oración la seguía haciendo, hasta que un día, en un retiro, me di cuenta que era lo más equivocado que podía haber hecho. Porque me di cuenta que yo podía confiar plenamente en Dios y que sabía que Dios me iba a dar la esposa que yo necesitaba. La esposa perfecta para el camino que tenía que yo caminar. Ahora los que conocen a mi esposa y a mí saben que somos muy distintos. Y los que nos conocen muy de cerca saben que a veces hemos discutido. Pero ¿saben qué? A pesar de todas esas diferencias, sigo pensando que es la mujer que tenía que estar en este camino. Entonces, Dios escogió. Entonces cuando yo hice esa oración, cuando ya me di cuenta que Dios era, y fui a orar y dije, Señor, te pido perdón porque cometí muchos errores y hubieron algunas relaciones para atrás que no me gustaron mucho. Entonces dije, Señor, de ahora en adelante te entrego toda mi vida, todo mi ser, y tú escoges mi esposa conforme a tu voluntad. Y en ese momento fue el comienzo cuando Noelia comenzó a interesarse por mí. Pero tenía que aprender que a Dios se le entrega todo. Encomienda al Señor tu camino. Encomienda al Señor tu camino. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a poder estar tranquilos. Disculpen. Vamos a poder estar tranquilos. ¿Por qué? Porque el que tome el control va a ser Dios, no va a ser nosotros. Y Dios, cuando toma el control de nuestra vida, va a poder guiarla en la dirección que Él quiere. No sé qué ejemplo dar, pero de repente cuando queremos cambiar de dirección o queremos ir en una dirección, me acuerdo una vez que iba en un vehículo, en una camioneta, iba muy cargado y íbamos muy apurados, teníamos que hacer una entrega a un barco. Entonces íbamos en la camioneta llena de mercadería para el barco y voy entrando a la aduana y me dice, no puede entrar por este lugar, por los papeles que usted tiene, tienen que entrar por la otra puerta del muelle. Y tiene tiempo hasta las 8 y creo que faltaban como 20 minutos. Entonces ya tuve que salir del lugar donde estaba y tenía que ir a la otra puerta muy lejos. Y en una curva tengo la mala idea de pasar un cambio. Y paso el cambio. Cuando paso el cambio, aprieto el embrague, el peso del vehículo me empujó la camioneta hacia afuera del camino. Y yo trataba de enderezar, ya había pasado el cambio, trataba de enderezar y la camioneta se me iba para un lado. Y yo le tiraba para el otro y se me iba para el otro lado. Y no quería irse dentro del camino. Iba de lado a lado, y lleno de carga, inclusive tenía un cargador subido arriba de la camioneta, porque estaba a punto de entrar a descargar. Y fue pero tremendamente duro y fue un momento de mucho susto para mí, porque quería darle dirección a la camioneta, pero no podía. Y eso implicaba la vida de una persona que estaba trabajando con nosotros, que estaba arriba. Inclusive podía ser la vida mía y la vida del otro cargador que estaba al lado mío. Y cuando Dios quiere darnos dirección a nuestra vida, es muy parecido. Dios quiere centrarnos en el camino correcto, pero nosotros nos vamos para afuera, nos vamos por un lado, nos vamos para otro, nos vamos para allá. Yo quiero irme para allá, esta es mi meta, este es mi proyecto, este es mi anhelo. Pero Dios quiere darnos la dirección correcta, porque es un tema de vida, de nuestra vida eterna con Dios. Entonces, actuemos con fe, encomendemos a Dios nuestro camino. Dice, confía en Él y Él actuará. Dios va a actuar.
Dios va a actuar. Pero tenemos que confiar en Él. ¿Se acuerdan que le contaba el testimonio de mi esposa? Yo tuve un par de pololas antes, también tuve algunas decepciones, pedí pololeo, me pusieron en la zona de amigos. Eres muy buen amigo. Entonces las cosas no me estaban resultando bien. Pero en el momento que dije ya, me cansé, estoy haciendo las cosas mal. Dios sí es confiable, le entrego todo. En ese momento Dios empezó a actuar. Encomienda al Señor tu camino con fe y ahí el Señor va a actuar. Lo último que nos piden es algo súper difícil. ¿Cuál es la cuarta cosa con fe que tenemos que hacer? ¿Qué? Guardar silencio. A ver, ¿a quién no le cuesta guardar silencio cuando le están hablando? Ah, bien, Mario, ¿estás entrenado, Mario? Bien, excelente. Ha entrenado Mario mucho. El asunto es que se nos hace muy difícil. ¿Por qué? Porque queremos dejar claro nuestra postura. Queremos dejar claro que nosotros no estamos equivocados. Queremos dejar claro que nuestra opinión es la correcta. Yo me acuerdo hace años, muchos años atrás, hablé con una persona cristiana que amo mucho, y esta persona, cuando me hablaba, yo me daba cuenta que estaba pensando, yo tomo mejores decisiones que Dios. A ver, ¿quién toma mejores decisiones que Dios aquí? Bien, excelente, que nadie haya levantado la mano. Pero esa persona, inconscientemente o quizás conscientemente, estaba reflexionando y diciendo, lo que Dios va a hacer está mal. Mi decisión es una mejor decisión. Entonces a veces nosotros hablamos con Dios de esa forma. No, Dios, lo que tú estás haciendo está mal. No, Dios, lo que tú estás haciendo no está tan bien. Yo podría hacerlo mejor que tú. Entonces hay veces que pasan eso por nuestra mente, pero el problema es que nosotros no conocemos el futuro, no conocemos el pasado, no conocemos el presente. Dios conoce todo, y cuando toma una decisión, cuando Él toma nuestras vidas y nos guía en un camino, Él sabe lo que va a pasar mañana. Él sabe lo que va a pasar pasado mañana. Él sabe lo que va a pasar en el próximo mes. Él sabe lo que va a pasar en 1 año, en 2 años, en 3 años, en 20 años. Él sabe. Y todo lo que está haciendo en nuestra vida es como un telar construyendo. Por eso cuando Él habla a nosotros, nos callamos. ¿Y por qué es importante callarse? Guardar silencio. Porque cuando yo guardo silencio, tengo mayor posibilidad de escuchar al que me está hablando. Cuando yo guardo silencio, tengo posibilidad de reflexionar de lo que me están diciendo. Pero si yo no guardo silencio y el otro me está hablando, yo lo único que estoy pensando, ¿cómo le respondo? Me acuerdo hace mucho tiempo atrás, cuando discutíamos con mi esposa, hace como 1 mes atrás. No, pero creo que es más tiempo, porque hace 1 mes, no sé, ¿cuándo fue la última vez que la vi? Va a ser en vacaciones. Ya, después hablamos de eso. Que ella me decía algo y yo estaba preparando la respuesta. Y le tiraba la respuesta y ella venía con otra respuesta. Y al final no sabíamos ni por qué empezamos a discutir, porque tantas respuestas de para allá, para acá, que al final uno no sabe ni dónde empezó la cosa. Porque al no escucharse, uno no puede reflexionar. Y lo que está diciendo el Señor, que nosotros tenemos que actuar con fe, porque vemos que el justo triunfa, vemos que el malo sale adelante, vemos que las personas malvadas están saliendo adelante, están triunfando. Entonces nosotros no tenemos por qué reclamarle a Dios, sino guardar silencio, porque Él sí está actuando.
Está actuando en nuestra vida y está actuando eternamente. Espera en Él con paciencia, dice. Espera en Él con paciencia. A veces nos cuesta ser pacientes y esperar. ¿Por qué? Porque queremos la respuesta rápido. Hoy en día, todo es rápido. Supermercado, usted puede comprar por internet y en 4 horas se lo tienen en su casa. Usted puede comprarse un producto y puede pedir servicio express para que el otro día esté en su casa. Todo es rápido. Usted puede ir al supermercado y comprar comida rápida, que la meta al microondas, la meta al horno, está lista. Inclusive el pan viene prehorneado. Lo guarda en el congelador y cuando usted lo mete en 1 minuto el pan y está listo. Rápido, queremos ya. Y se paga por tener las cosas rápidas. Los computadores cuestan millones y millones de dólares, esos computadores gigantes. Y esos computadores, ¿qué virtud tienen? Es que ese computador lo hace más rápido que el computador que lo hace que cuesta unos millones de dólares menos. Y mientras más información y mientras más rápido, mejor. Pero cuando Dios está forjando nuestra vida, no tiene que ser rápido. Tiene que ser al ritmo que Dios dispuso. De repente hay peticiones que hacemos a Dios que las queremos rápidas, pero Dios sabe que tenemos que esperar, Y hay peticiones que inclusive Dios sabe que nunca van a llegar. Porque Dios no está preocupado de nuestra eterna felicidad en esta tierra que va a perecer. Dios está preocupado de nuestra eternidad. Ya hay veces que hay cosas que Dios tiene que hacer, que nosotros no la entendemos, pero que la está haciendo para guiar nuestra eternidad. Guardar silencio y esperar, no irritándonos ante el éxito de otros, aunque sean malvados. Eso tenemos que hacer con fe. ¿Y qué nos puede llevar a actuar con fe? Porque tenemos que actuar con fe. ¿Qué nos puede llevar a actuar con fe? Y nos tiene que llevar a actuar por fe es pensar en el mañana. Cuando uno está estudiando y tiene una prueba difícil que hacer, ¿qué es lo que hace uno? Tiene que preocuparse de estudiar. Y uno sabe que si yo estudio, no sé, porque cada uno se conoce. Si yo estudio 4 horas, yo me voy a sacar un 6. Pero si estudio 8, de más seguro me voy a sacar el 7. Pero si yo estudié media hora, o me ha dicho 2 horas, pero viendo el celular, es decir, que media hora revisando un poco la hoja, moviéndola para que mi mamá escuche que las hojas se movieron, pero mandando WhatsApp para acá, revisando el Facebook. ¿Me voy a sacar un 7? No me voy a sacar un 7. Quizás si tengo suerte me saco el 5. Si soy inteligente. Si no me sé la materia me saco el 4. Si me cuesta entender y no me sé la materia me sacarme un rojo. Pero ¿qué es lo que sucede? Si yo pienso en el mañana, yo pienso que quiero un 7, voy a invertir para sacarme el 7. Y invertir es en tiempo de estudio. Cuando nosotros el cristiano dice que tiene que pensar en el mañana, es porque nosotros invertimos en nuestra vida porque sabemos que hay un mañana. Sabemos que si salimos de aquí a la calle y viene un auto manejado por un malvado injusto que viene borracho a exceso de velocidad y nos mata, no hay problema, porque tenemos un mañana, porque tenemos una eternidad. Entonces tenemos que pensar en el mañana para actuar con fe. Los últimos versículos dice: refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Piensa en el mañana. ¿Por qué? Porque si reaccionas igual que los injustos, que los malvados, vas a terminar en lo mismo.
porque la ira y la maldad conduce al mal. Pero si todos lo hacen, si esta carretera es de 120, pero si todos andan a 150, total, yo estoy apurado. No, mira cómo me pasó, cómo me va a pasar tan rápido. Por favor, no se apunten con los dedos. No podemos pensar que porque el otro hizo algo injusto, yo tengo la misma posibilidad de hacerlo. No, porque yo estoy pensando en el mañana. Yo estoy disfrutando esta vida, sí, porque soy cristiano, porque tengo a Dios, porque disfruto, porque me deleito en Dios. Pero tengo una responsabilidad. Yo pienso en el mañana, pienso en la eternidad. Yo no estoy pensando solamente que mi hijo tenga una profesión, que tenga, ¿cuánto se llama?, capacidades, que tenga, desarrolle sus capacidades blandas, todo lo que se menciona hoy en día, que tenga inteligencia emocional. Que no estoy pensando solamente en el futuro a corto plazo de mi hijo en los próximos 60 años. Porque los próximos 60 años son un corto plazo. Tenemos que pensar que nuestros hijos nos tienen que durar miles de años. Miles y miles de años. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en el verdadero mañana, en la eternidad. Por eso Cristo Jesús murió en la cruz. Cristo Jesús no vino a la tierra para que se transformara en un spa cristiano, el lugar donde los cristianos lo pasan bien, se relajan y pueden recibir cremita, pueden recibir masaje, de ahí le sacan los nudos. No, no es un spa cristiano la iglesia. La iglesia es el lugar donde Dios hace la obra en nosotros. ¿Por qué? Porque nos quiere llevar la eternidad, y a veces esa obra duele, pero cuando duele pensamos en el mañana. Dios está forjando la eternidad, Dios está haciendo la eternidad en nosotros, y eso es un gozo, es una alegría. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza. Entonces, ¿cómo vamos a actuar bien? Pensando en el mañana. ¿Cómo vamos a actuar con fe? Pensando en el mañana, porque si nos centramos en el hoy, perdemos el horizonte. Si yo quiero tener el mejor trabajo en mi empresa y yo veo que mi colega está haciendo una jugada sucia para que yo no logre ese puesto de trabajo, si yo me centro en el hoy, yo puedo decir, si yo no actúo rápido, el otro se va a aprovechar de mí. Si yo no actúo rápido, yo no voy a conseguir ese puesto de trabajo. Y si él hizo esa maquinación, yo también puedo hacer otra. Entonces pescamos el teléfono, llamamos a uno o a otro y le devolvemos con la misma moneda. ¿Qué se logra? Conseguimos en un par de semanas o meses el puesto de trabajo que queríamos, y este enemigo nuestro no lo consigue. Pensando en el hoy. Obtenemos beneficios hoy. Logramos lo que queremos hoy. Pero podemos perder el mañana. Porque dejamos de mirar en la dirección correcta. Y si no miramos en la dirección correcta, puede que estemos mirando para cualquier lado y caminando hacia cualquier dirección. Y sabemos que el que no camina con una dirección llega a cualquier parte. Entonces es necesario pensar en el mañana, y no podemos responderle, ahí dice, no podemos responder igual, pues nos va a conducir hacia el mal. Por eso tenemos que pensar en el mañana. Yo no voy a responderle a mi amigo, a mi compañero de trabajo, yo no voy a hacer lo mismo que él hace, porque yo no estoy preocupado del mejor trabajo, estoy preocupado de agradar a Dios, estoy preocupado que Dios me dio un camino y ese camino tengo que seguir. Y si Dios no quiere que tenga ese puesto de trabajo, no lo voy a tener. Y si Dios quiere que lo tenga, aunque hagan lo que hagan, lo voy a tener igual. Porque Dios, cuando abre una puerta, nadie la cierra. Pero cuando Dios cierra una puerta, también nadie la puede abrir.
Pensar en el mañana. ¿Por qué? Versículo 9. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan al Señor heredarán la tierra. 10. Dentro de poco los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás. 11. Pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Los malvados desaparecerán. Dice Proverbios 14:32. El malvado cae por su propia maldad, el justo halla refugio en su integridad. ¿Saben qué, hermanos? Cuando yo predico de Dios, trato de no estar predicando de tema del infierno, del cielo, porque no me gusta meter miedo. Yo no creo que la gente tiene que acercarse a Dios a través del miedo. Yo creo que el arma más poderosa de Dios es el amor. Y el amor de Dios nos libra del infierno. Pero lo más importante de Dios es el amor. Pero tengo que mencionarle algunas cosas. Y me gustaría mencionarle un pasaje que es un pasaje real. ¿Por qué tenemos que mirar en el mañana? Porque esas personas que son malvadas, que no temen a Dios, un día van a perecer. Vamos a Apocalipsis, por favor. En Apocalipsis capítulo 20. Versículo 14 y 15 dice, 20, 14 y 15. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. La Biblia me dice que hay un lugar de sufrimiento que es como un lago de fuego donde van a ser arrojados todo aquel que no son hijos de Dios. Entonces yo tengo que pensar en el mañana. ¿Por qué pensar en el mañana? Porque esas personas que se están portando en forma malvada son dignos que nosotros nos sintamos apenados por ellos. Porque si no cambian su actitud, si no se arrepienten, si solo piensan en este mundo y aman este mundo, un día va a llegar el tiempo para enfrentarse a Dios y Dios los va a juzgar y los va a lanzar al lugar de tormento eternamente. Por eso tenemos que pensar en el mañana. Cuando nosotros vemos a la gente comportarse mal, cuando vemos a la gente hacer cosas injustas, cuando vemos a la gente aprovechándose de los débiles. Hoy en día la esclavitud de los niños todavía continúa. Hay un material que necesitan las pilas esas de los autos eléctricos que se produce en Chile, pero se produce también creo que en Angola, que es uno de los mayores productores mundiales, pero descubrieron las empresas por un estudio que se hizo que el producto lo logran a través de la esclavitud de niños y tienen niños esclavos que están amarrados, encadenados para trabajar, obligados, y que esos niños mueren ahí y que son desechados como nada. ¿Y qué es lo que hicieron las empresas? Dijeron, tenemos que comprar ese material en otro lugar. Y hoy en día están tratando de producir ese producto aquí en Chile porque hay mineral para poder producirlo. Pero aquí voy, ¿cómo puede hoy día en el siglo XXI seguir existiendo la esclavitud? Pero existe. Quizás tenemos esclavitud en Chile y no nos damos cuenta. Existe la gente injusta, malvada, aprovechadora, existe. Pero esas personas un día van a tener que darle cuentas a Dios. Y la palabra de Dios me dice que el que no está escrito en el libro de la vida de Dios va a ser echado al lago de fuego. Es triste, pero es la verdad. Y tenemos que pensar en el mañana porque nosotros, por misericordia de Dios, sí tenemos un mañana. Pasemos al capítulo 21, versículos 3, 4 y 5 de Apocalipsis. Estaba en el 20 de Apocalipsis, pasemos al 21 de Apocalipsis. Gracias.
Oí una potente voz, versículo 3, Apocalipsis 21:3. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos. Ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Esto es lo que nos espera en la eternidad. Una hermosa y estrecha relación con nuestro Padre Celestial. ¿Es hermoso vivir la vida en algunos momentos? Sí, hay momentos de la vida que son preciosos. Cuando estemos en una eternidad con Dios van a ser aún más preciosos y aún más abundantes. Porque ya no va a estar el dolor, el pecado ni la muerte. Solo vamos a estar ahí disfrutando de nuestra relación con Dios. Entonces, cuando tengamos que enfrentar al malvado, cuando tengamos que enfrentar al injusto que prospera, hay que mirar hacia allá. Esa es nuestra meta. Hacia allá vamos. ¿Es necesario cosas aquí en la tierra? Sí, hay cosas que son necesarias, pero confiamos que Dios es el que las provee. Hay una sola forma de actuar, y es actuar como Dios quiere que actuemos. Ahora nosotros tenemos que tomar la decisión. ¿Queremos ir al cielo? Si queremos ir al cielo, tenemos que actuar de una forma que muestre con nuestra vida que sí, verdaderamente queremos ir al cielo. Porque si queremos vivir en este mundo y disfrutar en este mundo, vamos a seguir el camino de los malvados. Y ellos, desgraciadamente, si no se arrepienten, perecerán. Pero nuestra herencia es eterna. Eterna con el Señor. Oremos.